Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en la revisión de lo ocurrido en la tercera semana de enero. Terminó ayer domingo 18 de enero 2026. Le recuerdo a quien esté interesado, este miércoles 21 a las 7 de la noche en la librería Gandhi, que está en Miguel Ángel de Quevedo, habrá una presentación de Conspiraciones, el nuevo libro, en donde me hace favor de acompañarme Alejandro Rosas, famoso y conocido historiador y divulgador de la historia. A ver qué platicamos por ahí. Si quieren darse una vuelta, serán muy bienvenidos. Bueno, entrando en materia, creo que el tema más llamativo en estos momentos es la obsesión que tiene el señor Donald Trump de quedarse con Groenlandia. Groenlandia es una isla que tiene más o menos el mismo tamaño que México, un poquito más grande, muchísimo menos personas porque la mayoría está cubierta de hielo. Y pues él está convencido que necesita controlar todo el continente, todo el hemisferio occidental. Dice que si no ocupa Groenlandia, la van a ocupar Rusia o China. Nadie sabe exactamente por qué ocurriría eso, pero es lo que él dice. Obviamente Dinamarca no está contenta y la Unión Europea en su conjunto. Trump anunció que va a poner aranceles ya en 1 de febrero de 10% general a todos los países europeos que están apoyando a Dinamarca. Y eso crecería a 25% para junio. La Unión Europea está respondiendo que pues no habría acuerdo comercial, el que ya tenían firmado. Vamos a ver en qué acaba esto. Circulaba hace rato en redes una supuesta carta de Trump al gobierno de Noruega quejándose de que como no le dieron el Premio Nobel de la Paz, ya no va a pensar en la paz. Yo creo que esa carta es ficticia. Sin embargo, ha sido validada por muchos medios de comunicación y también el jefe de gobierno de Groenlandia dice, pues es que cada vez que nos vemos me reclama que no le dimos el Nobel. Entonces ya no sé, ¿no? Puede hacer cosas bien raras el señor. Esta semana la señora María Corina Machado visitó al señor Trump y le llevó un regalo, un cuadro donde dice: este premio que recibí yo, María Corina Machado, se lo ofrecemos como reconocimiento por el esfuerzo que ha hecho por Venezuela. Esto ha recibido muchísimas críticas en redes. Yo creo, a diferencia de la mayoría de los colegas y opinadores, que María Corina Machado tiene como objetivo resolver el problema de Venezuela y no tener el premio Nobel. Y en consecuencia, esta puede ser una decisión correcta, aunque no lo parezca por mil otras razones. Estarse rindiendo frente al bully, frente al matón, pues siempre es una mala idea. Pero si consideramos que el señor Trump solo se mueve por dos razones, reconocimiento y dinero, pues es lo que podía hacer la señora Machado para tratar de mantenerlo de su lado, a pesar de que él ha insistido que ella pues no tiene el respaldo de los venezolanos y no podría controlar al país. Creo que el respaldo de los venezolanos sí lo tiene y se demostró en la elección y se demuestra en encuestas que se están realizando allá en Venezuela. Sin embargo, pues no tiene ni dinero ni armas. Entonces necesita a Trump. Creo que la decisión no es mala, pero pues estoy en minoría absoluta en esto. Ni modo, así pasa. Esta misma semana, el fin de semana, en Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo estableció estado de emergencia por los desórdenes que se estaban dando en diversas cárceles de ese país, que amenazan pues con destruir la estabilidad de Guatemala. Ese país ha sufrido mucho el deterioro de Chiapas. Recuerde usted que bajo el gobierno que tenemos ahora, que empezó en 2018, Chiapas se vino abajo y llegaron cárteles que no estaban presentes a disputar el control del tráfico de personas, fundamentalmente porque pues es un negociazo. Todos siguen pensando que el narcotráfico es
el gran negocio del crimen organizado. Ya no lo es, no es el único. Y el tráfico de personas es un gran negocio para ellos y esa frontera es valiosísima. Entonces empezaron a pelearla y esto empezó a desestabilizar a Guatemala. No sé cuánta relación tenga lo que está ocurriendo ahorita con eso, pero el presidente de Guatemala ha decidido que, estado de emergencia. Más noticias del fin de semana. El viernes, en una noticia que casi nadie vio, yo la vi afortunadamente gracias a Riscop, esta empresa que trabaja cuestiones geopolíticas en México, y pusieron la información, gracias a eso la pude ver. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, que Trump y secuaces le llaman Departamento de Guerra, anunció la creación de una fuerza de trabajo conjunta interagencias para enfrentar a los cárteles. Queda bajo control del Comando Norte, es donde estamos nosotros. Entonces, es una noticia que me parece muy importante, sobre todo porque al día siguiente, el sábado, lo que tuvimos fue el comunicado de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, que comunica a pilotos y aerolíneas tengan cuidado, sean cautelosos cuando vuelen en la zona del Pacífico, prácticamente desde el Mar de Cortés hasta las costas de Ecuador. Otro asunto que me parece debemos tener en mente. Como usted puede ver, estamos frente a un deterioro considerable del entorno. Una parte tiene que ver con lo que ocurre en otros lugares, como lo de Groenlandia o lo de Irán, en donde el gobierno estadounidense finalmente no mandó la ayuda que dijo que iba a enviar. El señor Trump había puesto un tuit diciendo "Help's on the way", ¿no? La ayuda va a llegar. Y no llegó. Y dejaron colgados de la brocha a los manifestantes iraníes, los cuales han sido asesinados por el régimen a un ritmo ya considerable. Están hablando de cerca de 20,000 muertos. Así les disparan en la calle, es una fuerza de ocupación, recuerde, ya lo habíamos platicado. Dicen otros que lo que pasa es que está esperando que llegue el portaaviones Abraham Lincoln, que estaba en el sur de China, el mar del sur de China, y se está moviendo hacia el Golfo Pérsico, y que ya que esté más o menos cerca, cambiarían las cosas. Israel está en esa lógica y están hablando con Estados Unidos para un ataque conjunto, se supone. Vamos a ver qué ocurre. Pero le digo, esas cosas, Groenlandia e Irán, parecen muy lejanas. Lo de Venezuela, ya no está tan lejano. Y Guatemala y el Pacífico, están aquí. Y ahí es donde estamos nosotros. Y en lugar de estar atendiendo eso, quienes gobiernan están preocupadísimos por impulsar una reforma electoral. ¿Por qué quieren la reforma electoral? Porque si no, no van a ganar. Necesitan controlar la elección. Recuerde usted que en 2021 perdieron la elección intermedia. En 2024 la ganaron porque invirtieron todo el dinero que tenía usted y yo en eso. Tanto en las obras faraónicas que dieran la imagen de que la economía estaba funcionando, el Tren Maya y Dos Bocas, como en reparto de dinero en efectivo, además del gasto en campaña y la compra de votos en efectivo la noche anterior, el mismo día de la elección. En el conjunto, esto debe haber costado, he estimado yo, 4 billones de pesos. 4 billones de pesos. Entonces la deuda de México se encuentra ahorita en 20 billones de pesos gracias a esto. Para 2027 no pueden volver a gastar esa cantidad de dinero, no la tienen. Simplemente no están pudiendo cumplir lo que habían ofrecido de reducir el déficit. Se lo ofrecieron a las agencias calificadoras, que este año íbamos a quedar abajito de 4. Ahora dicen que por ahí de 4.3, capaz que llegamos a 4.5 para el cierre, lo vamos a saber en unos días, en parte porque el PIB también se ha estado cayendo, la deuda no se cae, entonces se les complican las cuentas. Para 2027 entonces no tienen dinero. Si no tienen dinero, la única forma de garantizar que no pierdan la elección es que ellos cuenten los votos, y eso quieren hacer, por eso la reforma. Pero esa reforma está dirigida de manera que los aliados de Morena perderían. Esto es el Partido Verde y el PT.
Esos partidos viven de estar ahí pegaditos, que les toquen plurinominales y dinero. Pues eso es lo que quieren quitar, plurinominales y dinero. Entonces, obviamente el Verde y el PT dicen que no. Por ahí ya empieza a aparecer en columnas que están negociando y que cambiarían las plurinominales por 2, 3, 4 gubernaturas que ya no serían de Morena, sino de estos aliados. Vamos a ver si logran ponerse de acuerdo en ello. En cualquier caso, esta reforma electoral sería ya el retroceso definitivo. Ya de por sí, con lo que tenemos en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia, está muy deteriorada la situación en nuestro país, pero la reforma electoral terminaría de destruir cualquier posibilidad de remover pacíficamente a estos personajes que están hoy en el poder, y eso complicaría todavía más la inversión. Estamos en problemas serios en materia económica. Desde que entró el señor López Obrador, la inversión empezó a caer en México porque canceló la construcción del aeropuerto, porque frenó la reforma energética y luego la fue revirtiendo, ahora ya prácticamente no existe. Fue borrando otras reformas como la educativa. De la reforma fiscal sí se agarró porque aprovechó para tratar de subir impuestos. Como eso estaba complicado, lo que hicieron fue empezar a cobrar a la mala. Lo lograron durante la pandemia, lograron incrementar la recaudación, han seguido persiguiendo, mejoraron mucho la recaudación en aduanas, eso sí es importante, a pesar de lo del huachicol, a pesar del fraude en aduanas con el movimiento de combustible, en lo demás sí están cobrando más rápido o más eficiente, y eso les permitió aguantar, pero ya no alcanza. Y si la economía no crece, pues el impuesto sobre la renta no crece, el impuesto al valor agregado tampoco, y no tienen otro ingreso ya, Es decir, el petróleo ya no da nada. Pemex, Comisión, Seguro Social, ISSSTE, que son las 4 grandes organizaciones o empresas del gobierno, pierden dinero, entonces pues, no hay de dónde, ¿no? Y seguir pagando pensiones que crecen año tras año, más las pensiones que ellos pusieron, que en realidad están anotadas como subsidios y transferencias, más pagar el costo financiero de los 20 billones de la deuda, pues ya no da. Y están ahorcados. Entonces, están tratando de cobrar a la mala. Esto, más una Suprema Corte de Justicia que ya sabemos está subordinada al gobierno y además está llena de ineptos, no sé si todos, pero varios son profundamente ineptos, pues complica muchísimo una decisión de inversión. Hemos estado perdiendo patrones en el Seguro Social, es decir, empresas, sobre todo son chiquititas, de 1, de 2 a 5 trabajadores. Esas empresas son las que se han estado cayendo. ¿Por qué se caen? Pues porque se van a la informalidad. No es negocio para ellos seguir pagando el Seguro Social, 25% del sueldo del trabajador, a cambio de que el trabajador no reciba nada, porque el Seguro Social no le da nada. Ya la pensión no es tema del seguro, ¿no? Eso va en lo del Afore. Y el servicio de salud pues se ha deteriorado muchísimo, y ahora que le están metiendo al IMSS Bienestar, que propiamente hablando no es Seguro Social, pero le están cargando el costo a la operación diaria de esta organización, pues ya no conviene, ¿no? Entonces mejor pues se dejan, no se salen del padrón de patrones, le pagan al trabajador 15% más y con eso todo el mundo contento, ¿no? Y en la informalidad tenemos ya cerca del 60% de los trabajadores que ganan menos de lo que se gana en la formalidad, y esto significa menos gente con dinero para comprar. Por lo tanto, el consumo pues no puede crecer. Creció en octubre, tal vez en noviembre todavía, aprovechando el Buen Fin. Creo que esto ocurrió mucho con crédito, estoy por verificar eso. Pero en cualquier caso ya diciembre y enero se ven mal en el movimiento económico, y entonces pues la economía no se mueve. La inversión sí se está desplomando, de eso no hay ninguna duda. Y esto lleva a que las estimaciones de crecimiento hacia adelante sean bajas. Se supone que 2025 habría acabado con un crecimiento de 0.4%. Lo vamos a confirmar en unos días. El día 30 se publica el dato oportuno del PIB, ya lo platicaremos.
Para este 2026, todo el mundo anda por ahí del 1.3%. Y The Conference Board acaba de sacar sus pronósticos globales de crecimiento, pero ahí está México también. Y estiman más o menos lo mismo, 0.4, 1.3, y luego para 2027 un poquito más de crecimiento, porque es año electoral, entonces esperan que haya más gasto, y de ahí en adelante crecimientos de 1% anual durante los siguientes 4 o 5 años, y luego de 0.8% anual, es decir, prácticamente estancado el país durante los siguientes 10 años. Mientras eso pasa aquí, en Estados Unidos estarían creciendo 2 y cachito durante este mismo periodo. Es importante mencionarlo porque México crecía lo mismo que Estados Unidos, prácticamente parejo, desde 1980 hasta 2018, parejito, crecíamos lo mismo. Un año crecía más Estados Unidos, otro año crecía más México. Tuvimos nuestra crisis de 95 que ellos no tuvieron, pero en 2008-2009 nosotros respondimos mejor frente a la gran recesión que ellos. Entonces ahí, en promedio, parejito. Desde 2018 esto ya no es cierto. México crece muy poco, Estados Unidos crece más. En la pandemia se recuperan muy rápido, nosotros no. Luego, a pesar del gasto inmenso que se hizo en 23 y cacho de 24 para ganar la elección, ni así los alcanzamos y ahí nos vamos quedando. Entonces, pues es importante tener esto en mente porque, pues al final, si la economía no funciona, la gente no está contenta. Y pues uno puede lograr mantener el gobierno con gente que no está contenta. Es el caso de Cuba, ¿no? 67 años. ¿Por qué? Pues porque es difícil salirse de Cuba. Lo intentaron muchísimos, a algunos se los comieron los tiburones, otros llegaron a Estados Unidos, otros se vinieron a México, se fugaron para otros lados. En Venezuela se fugó el 25% de la población. Acá probablemente están apostando a eso, ¿no? A que puedan mantener controlada la mayoría y los demás se vayan. El asunto es los 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, y a Estados Unidos, un país en condiciones deplorables en su frontera sur, no le conviene, nunca les ha convenido. Tampoco es que les preocupe que estemos a todo dar, simplemente no quieren inestabilidad y eso sí puede afectar en sus cálculos. En cualquier caso, más allá de lo que pudiera ocurrir en ese futuro lejano, en el presente, mientras tenemos esta presión creciente de Estados Unidos, nuestro gobierno, su preocupación es cómo controlo a los mexicanos. No cómo me defiendo Estados Unidos, no cómo corrijo el problema del crimen organizado o cómo le hago para que llegue inversión, no, cómo controlo a los mexicanos. Ese es su objetivo, porque siempre fue ese el objetivo. Muchísima gente creyó en López, muchísima gente cree ahora en la señora Sheinbaum. Yo no sé de dónde sacan esa fe tan grande que tienen, debe venir de ser un país guadalupano, pero pues yo no entiendo de veras. La evidencia es clarísima y estamos tratando de hacer lo que se puede. Yo no puedo hacer otra cosa más que platicar con usted y escribir en el periódico y cosas así, es lo que hago. Vamos a ver si logramos empezar a platicar cada vez más personas y empezar a encontrar alguna salida. Un poco de eso trata el final de este libro que le platico, Conspiraciones, que le reitero, pues este miércoles, si no tiene nada que hacer, 7 de la noche, Ciudad de México, en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Ahí platicamos, y si no, platicamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.